Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy martes 26 de marzo del 2024, martes santo. Estamos en la Semana Mayor. Ya mañana empieza el éxodo. El presidente anunciaba con el general Méndez que está muy encantado en su nuevo puesto de reeleccionista, diciendo que es la primera vez que desde Palacio organizan una actividad como esa. Hay cosas que realmente dejan mal parado a quienes los dicen. Pero anyway, eso es la situación. Se anuncian los carreteos, se anuncian los controles, la supervisión, las playas cerradas, todas las medidas que se toman para la Semana Santa, que deben ser acogidas y aceptadas por la población, porque en definitiva son para la protección. Usted no hace nada con ganarse 15, 20, media hora, 20 minutos, apostar 15 o 20 minutos, como hay unos locos que uno ve haciendo unos rebases temerarios y un sinnúmero de cosas de esas, y desde que salen lo primero que ponen al lado, eso nada más se ve en este país, es el trago. El trago. Imagínese usted que usted tiene un trayecto de 3 horas y arranca desde el licor y se sirve en el vasofón o en su cosa ahí para disfrazar el trago, un primer trago. Cuando usted llega allá va a llegar borracho, usted sigue manejando. Obviamente nadie piensa eso. O es a sorbitico que usted va. Aquí los dominicanos no barajamos pleito, es bebiendo que van. Entonces eso está mal. Como tenemos aquí drive-thru de comprar bebida. Le decía a un amigo sueco una vez, ¿cómo así? Sí, tú te das la vuelta por ahí, ya teníamos el trompo, teníamos drink to go, teníamos muchísimos sitios aquí que tú pedías ahí, te daban, dame 3 tragos, uno de esto, uno de esto y uno de esto, para dar vuelta. Eso nada más se ve aquí, pero bien. Entonces muy bien que se anuncie el operativo de Semana Mayor, vamos a acatarlo, eso es importante. A nivel internacional, señores, un tremendo accidente marítimo, automovilístico, habrá que decir, porque fue un carguero, un barco carguero, un buque carguero cargado de esos que salen aquí en la presentación de nosotros, de furgones. Se estrelló contra uno de los pilares del puente, un puente que cruza la bahía de Baltimore, Maryland, y se pasa a Washington. Eso une todo el este. Y, wow, yo no sé cómo le va a hacer la gente que trabaja por ahí, porque se cayó, colapsó por tramos, ustedes lo habrán visto en los medios. Eso está desde esta mañana, eso fue a las 1:30 de la madrugada. Qué desastre en Maryland. Es una bahía, imagínense, si usted trabaja del otro lado, ahora habrá que habilitarle ferries para que la gente pueda cruzar, pero no es lo mismo ni es igual. Era un puente, imagínense, donde pasan miles de vehículos al día. Y si usted, imagínese, póngase que usted vive de este lado de la bahía y ahora tiene que trasladarse al otro lado de la bahía a su trabajo. Un puente, fueron como 2 kilómetros que se cayó de puente. Son esos puentes que son así. Un puente que atraviesa una bahía, imagínense, una bahía, no da cosita aquí, ¿no? Entonces ya usted sabrá, bueno, qué tremendo desastre ese. Increíble, algo, bueno. Por otro lado, en los Estados Unidos, el presidente Trump, que tenía ayer, tenía que estar en los juicios, en el juicio penal, que tiene que estar en los otros civiles, él no tenía por qué estar, pero iba porque es una manera de él presionar. Le fue bien y le fue mal. En un sentido le fue bien porque le bajaron la fianza que tenía que poner, el bono que tenía que poner para poder apelar de 454 millones, de 554. No, 454, y no sé si los intereses los subían o iban, bueno, medio billón, con B de burro, billón. 500 millones, casi 500 millones de dólares, que no encontraba, que habían contactado a aseguradoras, bancos y eso, y se quejaban y habían pedido que les redujeran, y ciertamente el tribunal
entendió y le rebajó a 175 millones de dólares y le dio un plazo adicional de 10 días, tanto que habla y que critica y que dice que los jueces, porque todo el mundo es malo menos él es la Santa Teresa de Calcuta, el que tiene 34 cargos ahora mismo. Esa fue la buena, que le bajaron el monto. La mala fue que el juez Juan Merchant, de ascendencia colombiana, nació en Colombia, a los 6 años se fue a Nueva York. Es igual que la otra, Eileen Cannon, la que está en Mar-a-Lago, con el caso de los documentos clasificados. Le han tocado 2 colombianos, vamos a decir. Aplazó el juicio por 30 días, lo había aplazado, y ellos pidieron un mes más para conocer de unos cientos de miles de documentos que se habían presentado adicional, que el Departamento de Justicia entregó a la Fiscalía de Nueva York. Y la Fiscalía dijo, no, pero hay de todos esos papeles, lo que nosotros son 300 y pico los que necesitamos. El juez puso juicio para el 15 de abril. Y ese es un juicio complicado para él, porque ese es un juicio penal. Tiene que estar ahí, va a tener que estar ahí por lo menos 4 días a la semana. ¿Cómo va a ser acá? Ellos pedían 3 meses de atrás que se suspendiera, porque lo de ellos es retrasar para que lleguen las elecciones de noviembre, sin que haya ninguna decisión al respecto, sin que él tenga que responder por ninguna de esas cosas. En este juicio, que usted lo puede ver desde la ligereza de que, pero eso fue un pago a una prostituta, a una actriz porno, no sé. Pero el punto no está en lo que le dio ni a esa ni a otra que se llama Karen McDougal, que era de Playboy, sino que lo dio en el 16, en la campaña del 16. Fíjense, y él aquí dice que eso es interferencia electoral, que a él no lo pueden porque él está en campaña, pero esas cosas sucedieron antes de ser presidente. Y que porque eso se pudo haber sometido hace 3 años, sí, pero usted era presidente y bloqueó todo. Y metieron preso a Michael Cohen, a su abogado, que le dicen el fixer. El fixer significa arreglador, el que tú tienes de confianza, esa gente así, la mafia y eso, y para que te resuelva cosas. Ese es un término que usan con cierto despectivo, en cierto modo. Pues bien, pedían los abogados que lo suspendieran por 3 meses, porque eso es lo que ellos quieren, y el juez le dijo, nada, nanina, el 15, dentro de unos 20 días, aquí nos vemos de nuevo. Entonces ese juicio es importante porque no es el dinero que le haya dado a ella, ni el dinero que le dieron después para cash and kill, que usan algunas editoras cuando quieren proteger a determinadas personas. Manolo tiene una noticia, en lugar de venderla a la prensa para que vienen y te la compran y te dicen, te vamos a dar un cheque, un acuerdo de confidencialidad, tú no puedes hablar de eso. Y si hablas ya sabes lo que te toca, las sanciones que doy. Se muere eso, no hay quien hable de eso. Entonces, eso es interferencia, es un delito electoral y por eso es que lo van a juzgar ahí. Son 34 cargos. No lo crean que fue, pero lo quieren. No, que le dio dinero a la mujer, sí, se lo dio. Que la callaron fue para callarla. Bueno, entonces, allá tendrá que volver al Tribunal de Nueva York a enfrentar ese asunto. Así está. Y el otro, él pondrá su fianza y apelará y tendrá que ir. En ese juicio civil él no tiene que ir, acusado fraudulentamente de inflar sus activos. O sea, tuvo una buena, tuvo una mala. Vamos a decirlo de esa manera. La buena fue que de 500 millones aproximadamente le bajaron a 175. Pero tiene que buscar 175 porque no le quieren recibir los activos. Las aseguradoras dicen, es cash que me tienen que poner. Tiene 10 días para asegurar eso. Por otro lado, en el tema israelí, que le damos seguimiento por acá, ustedes saben, el Consejo de Seguridad de la ONU votó una tregua en Gaza y después de 4 intentos fallidos, los Estados Unidos habían propuesto una moción que fue rechazada por China y Rusia por algunas razones, yo no recuerdo, pero en este caso se aprobó con 14 votos y los Estados Unidos se abstuvieron, que es una manera de votar y de dar la aquiescencia, y así ha sucedido. Entonces vamos a ver, aunque los Estados Unidos siguen presionando fuertemente a Netanyahu, Blinken estuvo allá para que no ocupe Rafah, las otras ciudades que falta, antes de hacer la emigración de los palestinos, y que se habilite el puente marítimo para la ayuda humanitaria a los habitantes de la zona. Los israelíes, las fuerzas de defensa, han intervenido 3 hospitales más, porque cuando ellos salen,
terroristas vuelven y los ocupan. Ahí están en 3 hospitales, uno en Khan Yunis y otro en la ciudad de Gaza. Bueno, y Netanyahu, una comisión que iba para Estados Unidos de alto nivel, de gabinete, quillado por la presión que le está haciendo los Estados Unidos, que tiene presión a lo interno de los árabes norteamericanos, decidió que no iba a ir. Pero vamos a ver, eso no va a pasar de ahí porque eso son rabietas, porque Israel es un mega aliado de los Estados Unidos. Ahí olvídese usted, olvide y tumbe. Eso se arregla, eso es presión, y eso es presión de un lado y presión del otro. Cosas que debemos aprender nosotros aquí. El presidente ayer metió la pata profundamente en su rueda de prensa semanal, Luis Abinader semanal, que no es nada la semanal. Si fuera la A, fuera con minúscula. Luis Abinader semanal, una rueda de prensa que él aprovecha, coge a Palacio para eso, como le dijo Participación Ciudadana, él no ha querido. Pero lo vamos a desglosar esos detalles porque no lo vamos a dejar así en el aire. Y es tan importante porque es las cosas que yo he recalcado aquí, de las incoherencias que hay en el gobierno, del doble discurso que a veces percibo, que a veces prefiero apostar a que no es así. Pero son tantas las cosas. ¿Qué veíamos ayer? El titular del Caribe, contradicción entre el Ministerio de Interior y Cancillería con el tema de la oficina de la Organización Internacional de Migrantes en Bávaro. Sobre ese tema le preguntaron al presidente y pataleó bastante y dijo cosas que ahora yo las voy a comentar con ustedes. También estuvo el anuncio de Alianza Rescate, donde ratificaron su asunto de que van a segunda vuelta, el que apoye, el que quede clasificado se recibirá el apoyo de los demás, que van a trabajar conjunto con sus candidatos. Algunos detallitos, pinceladas de eso vamos a conocer en unos instantes. La actividad contó con la presencia de Leonel, de Danilo, de Abel, de Miguel Vargas y de la alta dirigencia de los 3 partidos. La cúpula de los partidos, ese es un frente monolítico, se hablaba mucho de que no se habían visto reunidos a Danilo y a Leonel, pues estuvieron en reunión de trabajo y estuvieron ahí presentes todos, doña Margarita, Jaime David, los vicepresidentes estuvieron ahí. Bueno, entonces, en sentido general, la prensa nuestra, en su primera plana, nos dice, el Diario Libre dice, Danilo y Leonel envían un mensaje de unidad en un abrazo inesperado. Yo no entiendo qué de inesperado podía tener si a eso fue que fueron. Diario Libre está como culipandeando mucho. ¿Ustedes han oído esa palabra? Es una palabra relajada. El Caribe dice, Danilo y Leonel se reencuentran en un esfuerzo por retornar al poder. La economía crece 5,4 en enero, dice el Banco Central, que interanual se situó en 6,2. Hay un detallito de eso que yo quiero comentar porque ayer veíamos cómo habían caído las exportaciones y hoy dice el Banco Central en el desglose, que en los detalles es que hay que prestar atención, como que las exportaciones habían subido. Vamos a ver la producción nacional. Ojalá y sea así y qué bueno que sea así. El Tribunal Superior Administrativo falla en contra de los partidos de oposición. No le quieren dar el dinero que los partidos requieren y el gobierno con dinero por un tubo. Eso la Junta Central habló, apoyaba la petición de los partidos, que por ley le corresponde el 0,5% de los recursos presupuestarios y el gobierno lo que le ha dado es la mitad, 0,25. Y se los dio cuando ni siquiera podían usarlo prácticamente para el día de, se lo dio el jueves. Ni siquiera podían cambiarlo. Y entonces hay cosas que se hicieron en la campaña que hay gente que quiere obviarla. Para decir, pero que el gobierno arrasó porque ganó 70 de las municipalidades. Sí, pero ganó 70 de las municipalidades, pero solo tuvo el 22% de la matrícula de la matrícula disponible para votar. Entre los que le votaron en contra y los que no votaron, hay el 78%. O sea, hay un problema de legitimidad, más todo lo que se hizo, las compras que denunció la OEA, las compras de cédula que denunció Participación Ciudadana, las carpas, la inacción de la policía militar, el usar celular para tirarle fotos a los votos. Me dijo la señora que trabaja en casa cómo era que se hacía. Ella es de San Cristóbal, del Badén de San Cristóbal. ¿Sabe dónde queda eso? Eso no viene por
Villa Altagracia y uno cree que está en el Cibao y eso ya pertenece a San Cristóbal, por ahí se mete uno. Entonces todas esas cosas sucedieron y aquí hay gente que quiere obviarla porque es muy bonito. Decir, ah, no, tal cosa, no, espérate, barájamelo despacio, vamos por parte, como dijo Jack, el destripador. Dejan con el moño hecho a organizadores de fiestas playeras, lo suspendieron, eso está muy bien porque la gente va, por ejemplo, en Terrena, yo recuerdo que iba mucho al Terrena, y hacen unas fiestas y todo el que queda por ahí hospedado no puede dormir y si esa bulla hasta las 11 de la mañana, no es que diga que queda hasta las 2 de la 3 de la mañana, no, usted sabe en la playa pública. Y toda esa gente que vive en los alrededores no duerme. El sábado santo eso es el acabose. Ahí está. Incertidumbre rodea paraderos de presos, la de nunca acabar. Ahora, ¿qué les decía yo los otros días cuando sonó el tema el lunes? ¿Qué les decía? Ojalá y esto no pase como el caso de San Cristóbal, de la explosión de San Cristóbal, que empezaron con que eran 8, que van 12, y una denuncia, una señora que venían unas ambulancias de madrugada, y ¿qué cosa es? Y no se supo nunca, después al final 40 muertos. Aquí no se sabe cuánto van, iban 13 los otros días, pero los presos no aparecen, los familiares andan buscándolo y los presos no aparecen. Ya, ojalá y no sea igual que lo otro. Alianza opositora denuncia tratos a puerta cerrada en manejo de crisis de Haití. Sobre eso yo me voy a referir, mira que justamente ayer lo decían en la alianza esa, el discurso de Miguel Vargas. Eso decía el listín completamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dice Alianza Rescate que en la actividad estuvieron todos, como ya les dije, no vale la pena recalcarlo más. Leonel, Danilo se dieron su abrazo, mandaron su mensaje de unidad para toda la grey partidaria de los 3 partidos, van a empujar sus candidatos comunes, van a enfrentar al gobierno de manera conjunta, pero dijo entre el discurso muchísimas críticas que son sobre la inflación, sobre la corrupción, sobre que no someten a nadie, tanto el doble discurso que hay, y con el caso del tema haitiano, a esto me voy a referir de entrada. Dice a la Alianza Rescate que el presidente Abinader pacta contra la República Dominicana a puertas cerradas. Acusó al presidente Luis Abinader de tomar posiciones ambiguas y contradictorias, que el mandatario ha manejado la crisis de forma errática e incoherente. Por ejemplo, el cierre de las fronteras, la militarización, el bulto por el canal, y los haitianos entrando y llegando aquí. El tema de Ariel Henry, que venía, que si no era una ruta, que si la tenía, que si no, que entonces sale diciéndose por debajo que habían funcionarios que habían estado negociando en secreto la llegada de Ariel Henry, después lo dejan fuera, lo dejan para allá, hacen un parafernalia, un bulto. ¿Qué más ha habido? Ha habido más cosas y entonces sale esto de la Organización Internacional de las Migraciones y la semana pasada la presión de el asunto de derechos humanos de Naciones Unidas, que no podíamos deportar en masas. Yo me pronuncié aquí, ¿se recuerdan? Digo, no, si entran en masa lo devolvemos. Y que se vayan ellos a freír tusa. Después sale ACNUR, sale la speaker del secretario de las Naciones Unidas, del secretario general, de Guterres, diciendo que nosotros tenemos que acoger a los refugiados porque son vulnerables. Y sale ACNUR con su cataleta de siempre. O sea, es por todos los lados que nos están tirando. Yo decía, aquí nos están trabajando para ver dónde nosotros flaqueamos y dónde nos dan por donde ellos quieren, que es cargarnos el problema haitiano. Y nos están llevando con el puente aéreo. Dice la ONU desde Nueva York que el puente existe, dice de aquí Cancillería que aquí no se ha pedido. Entonces nos están mareando con un doble discurso. Entonces tienes razón cuando critican y dicen las cosas que está diciendo la oposición, que hay cierta incoherencia. Yo le he dado el beneficio de la duda porque yo sé que la posición del presidente en el 16, en el 12, en el 13, cuando la sentencia era totalmente en contra de la nación. Igual, la misma posición del presidente era de Juan Bolívar, de Lozano, ese que está ahí, de Paveliza, de Manuel Robles, de Seara Hatton, de Álvarez, del canciller, etcétera, etcétera. Juan Bolívar Díaz, Uchilora, Zapete, Salazar, toda esa gente eran la misma. Bien,
Pero siempre lo digo, que qué bueno que él ha cambiado. Ahora, con todos esos que tiene ahí, definitivamente que algo huele mal en Dinamarca, porque él duerme con el enemigo. Y sea que él no sienta lo que está diciendo y su posición sea la anterior, hay cosas que yo sé que tiene sus asesores políticos, se ha beneficiado del tema político, se le ha querido sacar capital político. Lo que pasa es que ese es un tema que es un boomerang, que se devuelve y te golpea también. ¿Por qué digo esto? Ayer el presidente, bueno, vamos a poner el contexto. El viernes el presidente dice, aquí no vamos a aceptar migrantes. No hay campamento de refugiados, nada de eso. Perfecto. Pero sale entonces la publicación de que la Oficina Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas va a abrir una oficina en Bávaro. ¿Recuerda? Lo comentamos acá, dijimos un momentico. Ay, que están inventadas las autoridades. ¿Qué es esto? Pónganse claro. Nosotros nos pronunciamos el viernes. Les presenté ayer el Caribe, primera plana, contradicción entre el Ministerio de Interior y Relaciones Exteriores justificándolo, que eso existe en el país, que eso existe donde quiera, y eso mismo dice el presidente ayer en su rueda de prensa, cuando le preguntan sobre el tema, que él recibió una carta. Primero, el señor de la OIM le manda, no de la OIM de la universidad, sino la organización esa de migraciones, mandó diciendo que no, que eso existía y justificando. Resulta que el presidente, le preguntan, él dice que él no sabe de eso, ayer. Pero cuando empieza a explicar, dice que él recibió una carta y que esa carta lo que decía que era una oficinita que iban a abrir. Oficinita, eso está como uno que le quería dar y que unos documentos allá en la frontera. ¿Ustedes se recuerdan? De que un carnet de que fronterizo, ya se nos quedan con ese pedazo. Aquí no hay ni ita, ni niñita, ni nanita. Entonces él sí sabía. Pero entonces el canciller, que públicamente defienden eso, igual que la ley de trata, porque es que son demasiadas cosas. Entonces tiene razón la oposición, hay un doble discurso, yo lo he dicho aquí. ¿Qué dice entonces? Ponen a hablar al Chu Vázquez y dice, nosotros no hemos recibido nada y somos los que tenemos que aprobar eso. Entonces el presidente sí recibió la carta, el presidente sí sabía de la oficinita y la justifica. No, porque ellos me dijeron que eso era para bregar con los venezolanos, embute, con los haitianos. Aquí dice que los países que no deporten, embute, eso es a Dominicana. Cuando se habla de los países, a República Dominicana. Nosotros tenemos que quitarnos esa venda y querer tapar las cosas. Entonces, tiene razón la oposición cuando le dice ayer que hay un doble discurso y que se está manejando una cosa por debajo y otra por detrás. Entonces, el presidente mismo lo reconoció ayer. Dijo que él no conocía, después dice que sí, que había recibido una carta, pone a Chu a hablar y Chu dice, nosotros no autorizamos nada, nosotros no hemos autorizado eso. ¿Con orden de quién entonces eso se iba a abrir? Que después, ante el escándalo que se armó, y el domingo hubo una marcha, ¿ustedes se acuerdan? Aquí el viernes tiramos todos los fuegos artificiales que teníamos sobre ese tema. Entonces, presidente, vamos a colar este café claro. Porque nosotros lo estamos apoyando a usted 100% en este tema. Lo único que pedimos es que no quieran sacarse capital político porque se deslegitima. Ahora mire a ver, porque usted está rodeado de un paquete de pro-haitianos ahí, en su propio gabinete, y ahora ya yo no entiendo el discurso suyo tampoco. Con eso que usted dijo ayer en la Luis Abinader semanal, ahora me pone a mí en pánico. Yo que lo que quiero es apoyarlo en ese tema. Complicado el asunto. Presidente, póngase claro con eso, porque quedó muy mal. Quedó muy mal. Mire a ver cómo usted recapacita y corrige y precisa, porque la verdad es que ayer se vio el refajo. Se vio muy mal la situación, desafortunadamente. A esa gente no se le puede dar un piquito así. Un piquito así. La comunidad internacional lo que está esperando es eso, que entre nosotros no nos pongamos de acuerdo para venir a clavarnos en la puñalada. Y traidores tenemos a lo interno, donde quiera andan.
enganchado en las ONG, enganchado en su propio gobierno, auspiciado por gente de su gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner la república por delante. Y es que lo oí. Como que no era nada, que eso fue una cosita. Él tenía la carta, él sabía. Entonces lo quiso desmeritar. Esas son las influencias, no de Chu. Y yo critico muchísimo a Chu, pero yo sí sé que Chu en ese caso y en ese tema piensa igual que yo, estoy segurísimo. Porque es dominicano. El otro es que tiene una mascarada, porque siempre ha sido pro haitiano y ahora lo tienen de canciller y ahí tienen mareado al presidente, que eran de los asesores del presidente. Bueno, vamos a las tendencias.